Se asaltó la embajada de México en Ecuador. Que invadieron nuestra soberanía en Ecuador. Porque los ojos del mundo están puestos en México. Tiene que haber una sanción a lo que ocurre. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Claudia Sheinbaum versus Daniel Noboa. Hace unos días tuvo lugar en México la elección, no solamente la elección más grande de la historia de México, sino también aquella en la cual teníamos por primera vez en toda la historia de México la primer presidenta mexicana. Y entre todas las noticias que llegaron sobre eso surgió una duda muy especial, y eso era sobre cómo abordaría esta presidenta el tema de Ecuador, el tema de la soberanía mexicana, cómo lo abordaría. Así que el día de hoy vamos a ver los posibles escenarios y posturas que podría tomar la presidenta electa de México. ¿Cuál es la relación de la presidenta con el actual y el anterior gobierno ecuatoriano? ¿Cómo Latinoamérica, contrario a la Corte Internacional, sigue respaldando a México, condenando este 9 de junio la invasión a la embajada mexicana? Y finalmente, ¿cómo Noboa está buscando en los últimos días copiar al presidente salvadoreño su modelo de excepción y seguridad para asegurar su reelección en el año 2025? Todo esto finalmente para llegar a la conclusión de este video, que será cómo el actuar de un presidente puede llegar a golpear tanto a un país. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Sheinbaum versus Noboa. Como todos sabemos, la nueva presidenta iniciará sus funciones hasta el 1 de octubre de este año, por lo que para conocer su postura y posibles acciones tendremos que retroceder en el tiempo y hacer un repaso por las declaraciones que ha hecho, lo que nos dará una idea de su actuar una vez que tome las riendas del poder ejecutivo en México. Así que comencemos por sus primeras declaraciones inmediatamente después de la entrada del gobierno ecuatoriano por la fuerza a la embajada mexicana, es decir, el 5 de abril publicó en la plataforma X un tuit donde se podía leer lo siguiente: el video de la entrada violenta a la embajada de México en Ecuador que dio a conocer el presidente en su mañanera provoca una enorme indignación. Nuestro reconocimiento a la valentía del cuerpo diplomático, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena. Esto por la decisión de romper relaciones y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Y a esto agregó: nos unimos al agradecimiento de los países que han sido solidarios con México. La violación a los tratados internacionales y a nuestra soberanía es inaceptable. La patria se defiende. Además de esto, en su encuentro con mujeres en el municipio Los Reyes La Paz en el Estado de México, la aspirante presidencial recordó ese momento y reconoció la valentía del cuerpo diplomático. Además, mencionando que lo visto en los videos de la embajada era algo verdaderamente indignante, y añadiendo que la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador fue una flagrante violación de la Convención de Viena y una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional inadmisible. Días después, en una entrevista con López Dóriga, públicamente mostró su apoyo no solamente a la postura del presidente en defender la soberanía nacional, sino que reivindicaba lo acontecido con Evo Morales de Bolivia o Perú, donde le dieron asilo a los expresidentes. Esto por continuar con la política exterior mexicana que está en contra de los golpes de Estado, añadiendo que México y Estados Unidos son dos grandes países, por lo que México no tiene por qué subordinarse a los Estados Unidos. Y también reivindicó esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador. Y también lo importante, la no subordinación frente a Estados Unidos. También días después, en un mitin durante su campaña, habló nuevamente sobre el asalto a la embajada de México, aplaudiendo el actuar del presidente, diciendo que los ojos del mundo estaban puestos en México. Se asaltó la embajada de México en Ecuador. No tuvo duda, rompió relaciones, porque los ojos del mundo están puestos en México. También en otra ocasión, contrario a Lili Téllez, que pedía perdón a Ecuador, Claudia Sheinbaum salió en público a decir que la invasión a la embajada mexicana era completamente condenable, ya que violaba todos los protocolos internacionales y la soberanía mexicana, comparando a esas personas con Santa Anna y su venta del territorio mexicano, en pocas palabras, como traidores a la patria. ¿Cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía? Es equiparable a Santa Anna y la venta de nuestro territorio. Más tarde, en pleno debate, también felicitó al cuerpo diplomático de la embajada mexicana en Ecuador. Quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. Y finalmente, hace unos días, reapareció una entrevista que le hizo Ina Afinogenova, donde habló ampliamente sobre el tema, catalogando ese asalto como inconcebible, comparándolo con Pinochet, que ni siquiera ese dictador se atrevió a hacer semejante acto. Hablando
hablando sobre cómo México ha abrazado a personas de España y Latinoamérica, lo cual ha permitido un enriquecimiento de México, y finalizando al mencionar que si ella hubiera estado en el poder, hubiera hecho lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador al romper relaciones con Ecuador, y que para restablecer las relaciones es necesario que haya sanciones, porque si se deja que Ecuador le haga eso a México, después lo va a querer hacer cualquier otro país, ya que el derecho de asilo es un derecho internacional, que como ya les comenté en otro video, está por encima de cualquier ley local. Inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. Tiene que haber una sanción a lo que ocurre. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Así que como puedes ver y resumiendo, la próxima presidenta concuerda con las medidas tomadas por el presidente, aunque al hablar del tema se le puede escuchar un poco más enérgica al hablar sobre sanciones y que es inadmisible ese tipo de conductas, por lo cual una vez que tome el poder, muy posiblemente la veamos tomar cartas en el asunto de forma más frontal y directa que el mismo presidente Obrador, pero que al ser una mujer que se ha mostrado menos impulsiva y más cautelosa con lo que dice y hace, podría recurrir a mecanismos que le permitan lograr sanciones para el gobierno ecuatoriano. Por un lado, al hablar de los tratados internacionales, de los principios de respeto mutuo y de la no intervención, deja de entredicho que no buscará resolver esto mediante la guerra al enviar tropas a las fronteras o al mismo país sudamericano, ya que eso va en contra de la diplomacia histórica de México, pero lo que sí podríamos ver sería usar su poder diplomático respaldado por otros países que la apoyan. Recordemos que ella está electa por 6 años, terminando su mandato en el año de 2030, mientras que Noboa solamente hasta el año 2025, y que en caso de ganar la reelección lo haría hasta el año de 2029, por lo que aunque Noboa gane en el año de 2025, seguirá pagando los platos rotos de su impulsividad juvenil hasta el final de su mandato. Por lo pronto, a la llegada de la próxima presidenta, 3 cosas quedan claras sobre la mesa. Número 1, las relaciones diplomáticas continuarán rotas indefinidamente con Ecuador. Número 2, el comercio con el país sudamericano y los acercamientos con este país están congelados hasta que se vean sanciones. Y número 3, en caso de no contar con sanciones por parte de la Corte Internacional de Justicia, seguramente buscará mecanismos externos como lo son las comisiones latinoamericanas, donde México tiene más peso que Ecuador, con las cuales podría buscar sancionar al país sudamericano. Sin embargo, hasta este punto te preguntarás cómo va a ser la relación entre estos dos mandatarios, entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa. Por un lado, sabemos efectivamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se lleva del todo bien con Daniel Noboa. Por un lado ya lo llamó facho, por otro lado Noboa se desquitó entrando a la embajada, etc. Esto se hizo un relajo que fue escalando poco a poco. Pero ¿qué podemos esperar realmente entre la relación de Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa? Lo cierto es que a pesar de no estar envuelta en dimes y diretes o apelativos, como en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la relación, la verdad es que no es buena, pues aunque no han cruzado palabras, el lenguaje político ha dejado entrever que Claudia no anhela tener acercamientos con el presidente sudamericano, y por su parte Daniel Noboa también la ve como una potencial enemiga, pues mientras fue uno de los pocos mandatarios que asistió a la toma de poder de Bukele en San Salvador, en el caso de Sheinbaum tardó 3 días en felicitarla mediante un tuit no de su cuenta personal, sino de la Cancillería ecuatoriana, donde se podía leer lo siguiente, y cito textualmente: el gobierno de Ecuador felicita al pueblo de México por las elecciones libres y democráticas realizadas el pasado domingo 2 de junio, en las cuales resultó elegida la señora Claudia Sheinbaum como presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Así que como puedes darte cuenta, no fue una felicitación tan sincera de efectivamente felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que lo hizo por protocolo, ¿sabes? Para quedar bien, entonces tardó un par de días, que también eso en el lenguaje político significa que solamente se hizo por protocolo y lo hizo desde la Cancillería. Así que esto evidentemente refleja que las relaciones entre Claudia y Daniel no son las mejores del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa por el lado de Sheinbaum? ¿Cómo ve Claudia Sheinbaum al presidente Daniel Noboa? Pues déjame decirte que de hecho, como si le hiciera falta gasolina a la hoguera, la relación entre Claudia y Daniel no es la mejor del mundo, pero sí hay una relación buena entre Claudia y el gobierno ecuatoriano, y estamos hablando del gobierno de Correa, el anterior gobierno de Ecuador. De hecho, por si no lo sabías, Sheinbaum en su momento invitó a la Ciudad de México al expresidente Correa, recibiéndolo como un invitado de honor, por lo cual es fácil deducir que Sheinbaum, al igual que AMLO, se llevan mucho mejor con el ex gobierno de Correa que con el nuevo gobierno de Noboa. Y no hace falta más pruebas, pues ahí están los videos de esa relación tóxica de enemistad entre ambos gobiernos. Presidente Rafael Correa, un orgullo, un honor, visitante distinguido de la Ciudad de México. Muchas gracias a Claudia. Estoy seguro que es la futura presidenta de México.
Número 3. Latinoamérica acorrala a Noboa. Para mala suerte de Noboa, justamente cuando creía que ya se había librado de todo esto con México y que creía que una vez de que la Corte Internacional de Justicia no le había dado medidas cautelares, él en ese momento comienza a retomar toda su actividad en redes sociales, lo del crimen, etcétera, tratar de copiar lo que estaba haciendo Bukele en El Salvador. Sin embargo, apenas este 9 de junio acaba de salir una resolución, un documento por parte del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, donde mencionó, entre otras cosas, lo siguiente, y cito textualmente: declaramos nuestro repudio a la decisión tomada el 7 de junio por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, en la cual rechazan el habeas corpus presentado en defensa de los derechos del ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue secuestrado el día 5 de abril pasado por fuerzas de seguridad ecuatorianas por instrucción del presidente de la nación, Daniel Noboa, mientras Glass se encontraba en calidad de asilo diplomático en la embajada mexicana en Quito. En pocas palabras, este Consejo Latinoamericano deja sentado que no fue una detención, sino un secuestro, pues el expresidente era un asilado diplomático en una embajada extranjera que goza de inmunidad local, al ser reconocida como extensión del país al que pertenece, en este caso, México. Un poco más abajo se puede leer lo siguiente: el Poder Judicial de Ecuador, así como todos los poderes de la República, deben entender que el derecho internacional rige plenamente y genera responsabilidades para el Estado en caso de actuar en violación a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales Ecuador es firmante. El derecho vigente es un solo. No hay un derecho interno que pueda desconocer o negar el derecho internacional de los derechos humanos. Este consenso es fundamental para garantizar la paz y la cooperación entre los estados soberanos, así como para la defensa de la dignidad humana. De hecho, este párrafo es interesante, pues demuestra que Ecuador, al ser firmante de los acuerdos internacionales, está obligado a cumplirlos, y no solamente eso, sino a ser acreedor a sanciones al no cumplirlos, pues está al tanto de los riesgos que conlleva el romper los mismos, pero más importante aún, enfatizando que ningún derecho local está por encima del derecho internacional, lo cual es la base de la cooperación y la paz internacional, mientras que en otro párrafo se puede leer lo siguiente, argumentando que durante el estado de excepción el derecho a la inviolabilidad del domicilio estaba suspendido. El Tribunal de Apelación afirma que la irrupción en la Embajada de México en Quito no fue ilegal. Se analiza la detención basándose en la orden de localización y captura como fundamento fáctico de la misma, omitiendo el hecho que produjo la detención de Jorge Glass, secuestrado, sacado de la embajada. El estado de excepción no justifica ni permite hacer al Estado ecuatoriano este tipo de acciones que violentan normas y principios insoslayables del derecho internacional. Y finalmente, rematando de forma magistral que el gobierno ecuatoriano se excusa en que cuando fueron por Glass estaban bajo régimen de excepción. Sin embargo, aclarando que ni siquiera el régimen de excepción justifica al Estado ecuatoriano de usar la violencia en una embajada y con ello usar una ley local para poder romper las leyes internacionales, por lo que habrá que ver qué sanciones o repercusiones puede tener este documento en un futuro. Y tú te preguntarás qué es el Consejo Latinoamericano de Justicia. Según su portal, es un organismo que nace en el año de 2019, cuyo objetivo es estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y las instituciones democráticas de la región. Entre sus filas se encuentran abogados de Ecuador, España, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y México. Así que en pocas palabras podemos entender lo siguiente, y esto es de que se sabe a voces de que algunas instituciones, o por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, sirven a los intereses de algunos pueblos, naciones, algunos grupos sociales, algunas corporaciones, empresas, y no precisamente para hacer justicia, lo cual es su función principal. Así que después de haber leído este documento podemos entresacar 3 puntos interesantes. Punto número 1, que el gobierno de Ecuador bajo ninguna circunstancia ni ninguna ley local tenía potestad para entrar a alguna embajada, es decir, no puede romper una ley internacional por cumplir una ley local. Punto número 2, algo que es muy interesante, es de que mencionan que en este caso Jorge Glass no fue sustraído, es decir, no fue capturado como lo menciona el gobierno de Ecuador, sino que fue secuestrado, es decir, este personaje, este expresidente, contaba con asilo diplomático y además de eso se encontraba en una embajada de otro país, por lo cual al sustraerlo no lo estaba capturando sino secuestrándolo y privándolo de su libertad. Y punto número 3, que a pesar de
de que el gobierno de Ecuador dice que en ese momento se encontraban bajo régimen de excepción, esto no justifica al gobierno de Ecuador para poder entrar a una embajada de cualquier país y con eso romper una ley internacional, ya que al momento de que se haga esto, efectivamente esto sería como un efecto dominó. Cada vez menos países cumplirían las normas internacionales, las cuales hacen que tengamos paz y cooperación entre todos los países. Sin embargo, hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios ¿qué opinas sobre esto? ¿Quién tiene más razón? ¿Es verdad que se puede romper una ley internacional a cambio de cumplir la ley de tu país? Y punto número 2, ¿crees que este documento, así como está redactado, llegue a los oídos de la Corte Internacional de Justicia y con eso puedan tomar una mejor decisión? Todo eso déjamelo en la parte de los comentarios. Número 3, Bukele, ecuatoriano. Todos conocemos hasta este punto el trabajo del mejor presidente del mundo, es decir, Bukele cuenta con un 88% de popularidad de personas que sí lo evalúan bien. Esto evidentemente en El Salvador, y es que no es noticia nueva, efectivamente en muchos países se conoce el trabajo del presidente Bukele, cómo logró cambiar un país que estaba sumido en la delincuencia, uno de los países más violentos de toda América, actualmente considerado como el país más seguro de toda América. Sin embargo, como todo gran personaje, siempre habrá una copia que buscará emular lo que ve, en muchos de los casos no lográndolo, y es precisamente lo que está pasando con Daniel Noboa, quien lejos de crear una política propia, un modelo de trabajo propio y una forma de gobierno que tenga su sello, lo que ha hecho es más sencillo, es decir, voltear a ver lo que está funcionándole a Bukele para poder reelegirse e intentar copiarlo en Ecuador. Y es que a pesar de haber hecho declaraciones en contra de Bukele diciendo que algunos países logran tener seguridad pero no tienen buena economía, como en El Salvador. No podemos simplemente hacer como otras naciones en cuales ha ido bien en seguridad, pero no han generado empleo y crecen menos que el Ecuador. Ejemplo, El Salvador. Sin embargo, el presidente de Bukele le contestó en su cara al decir que son el país más seguro de la región, y todo eso sin subir los impuestos. Esto refiriéndose a que Noboa aumentó los impuestos recién entró al poder. Y logramos todo eso sin subir un centavo de impuestos. Y aún no tiene ningún resultado macro, más allá de algunas detenciones o diciendo en una entrevista que no quiere cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Esto efectivamente refiriéndose a Bukele. No quiero cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Pero que unos meses después estaba presumiendo sus fotos en Instagram de la toma de poder del segundo mandato de Bukele. El presidente Daniel Noboa viajó a El Salvador para la posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. Es así como podemos ver que algunas veces no todo lo que dice es lo que realmente hace, pero lo cierto es que durante los últimos días, al menos en Instagram, sí ha mostrado una cara en la cual enseña al pueblo ecuatoriano que ya está mejorando la seguridad y que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo, y todo eso es aplaudible, si no fuera porque algunas publicaciones se ven muy parecidas a las que Nayib Bukele hacía algunos años atrás, esto cuando estaba dando resultados en seguridad en El Salvador. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto, qué opinas sobre la relación entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa, cómo crees que vaya a ser, qué acciones crees que vaya a tener la presidenta una vez de que tome posesión del poder, y efectivamente cómo crees que se desarrolle esto en próximos meses. Déjamelo saber en la parte de los comentarios, les agradezco muchísimo que hayan visto este video, no olviden seguirnos en Instagram y en todas las redes sociales como Mr. Cracks, y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima, buena vida, chao.